Gracias, Tere, muy amable. Creo que el tema de no mencionar el tiempo es beneficio mutuo. La idea es que tratemos de ahorrar 5 minutos. Me dijeron, eso no me va a quedar muy fácil, pero vamos a tratar de hacer ese esfuerzo. El propósito de esto es mostrar un poco cuál es la operación que hemos diseñado en materia de un modelo organizacional de seguridad del paciente y de alguna manera tratar de mostrar el aprendizaje que ha habido con varias organizaciones en el país, 7 concretamente, que nos ha permitido entrar a mirar esta abundancia de literatura que hay hoy en el momento de manejo de procesos seguros aplicados en Colombia, como la gran cantidad de herramientas, procesos, procedimientos, herramientas tecnológicas para poder desarrollar procesos seguros, de alguna manera estamos buscando llevarles en la práctica en las instituciones en Colombia y no necesariamente en las instituciones de alto desarrollo. La idea ha sido tratar de buscar herramientas que sean aplicables a cualquier tipo de institución y creo que la idea también es mostrar cuáles son como los aprendizajes grandes que hemos tenido en materia de poder llevar una serie de literatura a la práctica en Colombia. Del dicho al hecho no es tan fácil en este tema. Siempre ve uno la literatura y se ve todo facilito, pero cuando ya lo está implementando uno en una organización no resulta tan fácil. De alguna manera la experiencia ha resultado en términos de casi que validar muchas de las premisas que ha habido en materia de calidad en salud que tienen particular relevancia en el tema de seguridad del paciente. Realmente todos los conceptos sobre trabajo en equipo, sobre mejoramiento continuo, realmente los pone uno a prueba cuando trata de llevar estas herramientas a la práctica, de manera que vamos a mirar una serie de tips de cómo se ha implementado este proceso y qué elementos hacen que realmente pueda ser operativo el proceso. El modelo que les voy a presentar tuvo un origen cuando se desarrolló un proceso de acompañamiento para acreditación en Colombia, más de 120 instituciones que estuvieron involucradas. Encontramos que de las brechas que había allí, tal vez las dos más relevantes era el tema de talento humano, que es una de las cosas que probablemente haya que fortalecer mucho en las organizaciones, y el tema de la atención asistencial propiamente dicha. Y obviamente las herramientas que más abundan para poder desarrollar mejoramientos en procesos clínicos asistenciales ha sido el tema de seguridad del paciente. De manera que con la Fundación Corona se busca desarrollar un modelo que al final sea de libre acceso para todas las personas, que de alguna manera nos permita brindar la posibilidad y la potencialidad para que cualquier organización adopte este tipo de herramientas. Estamos a muy pocos meses de sacar un libro en el cual estos planteamientos que se están haciendo acá se entreguen de manera gratis a todas las personas para que puedan acceder a estos procesos. De alguna manera ha sido un tema de diseño y pruebas en las instituciones, buscando al final resultados efectivos en materia de la calidad de la atención. Este proyecto han participado 7 instituciones, no empezamos simultáneamente, tenemos rangos de trabajo entre 2 y 12 meses y adicionalmente un elemento de mucho valor ha sido la participación de un gran número de personas en algo que llamamos un grupo de expertos, en donde cada resultado, cada diseño lo estamos llevando a la consulta. Aquí debe haber personas que han estado participando en ese grupo de expertos y creo que ha sido muy enriquecedor el planteamiento que se ha hecho hasta el punto de tratar de darle continuidad a ese grupo de expertos y tal vez buscar enriquecerlos de manera que hagamos alianzas, que creo que es un poco la línea o las enseñanzas internacionales en el tema de seguridad del paciente
tiene una ventaja y es que hay muy poco egoísmo. Las personas están dispuestas a mostrar sus herramientas, sus resultados, sus fortalezas, y de alguna manera ese compartir información ha sido tal vez lo que le ha llegado a dar mucho valor a las herramientas que están hoy desarrollándose. Para efectos del diseño del modelo se definieron una serie de características previas que hoy estamos viendo que tienen particular valor y que de alguna manera cada vez que se vaya a diseñar un modelo en la organización o en cualquier institución en materia de seguridad, el planteamiento es: tratemos de tener en cuenta esta serie de características. De alguna forma, los problemas que hemos visto en materia de seguridad tienen que ver mucho con probablemente el mismo exceso de literatura que tenemos. Estamos bombardeados permanentemente con los 5 millones de vidas que se salvan, los modelos canadienses, australianos, de alguna manera resulta súper abundante, y tal vez por eso mismo lo que se ha observado es que en las organizaciones encuentran la literatura y vienen, implementan, y después van y buscan otra y vienen, implementan, y empezamos a tener una serie de desarrollos a veces no muy ordenados que no nos permiten desarrollarlo de una manera sistemática. De manera que el planteamiento fundamental es: cojamos cada una de las herramientas que vayamos a utilizar dentro de un marco y un contexto general, sepamos hacia dónde vamos, cuál es el modelo que estamos tratando de implementar, y particularmente no nos vayamos a perder en los propósitos. El tema de seguridad a veces tiene unos resultados tan descrestantes, por decirlo de alguna manera, que resulta fácil caer en las tentaciones de empezar a mirar cómo los focos se pierden y empezamos a tratar de desarrollar procesos para reducir los costos o para mejorar la capacidad de las personas en el desarrollo de la atención en salud o para la defensa legal. Y realmente lo más relevante en el tema de seguridad del paciente es que el foco en esto es el paciente. Es la persona hacia la cual están dirigidas todas las herramientas, todos los procesos institucionales. Este tema de la gestión centrada en el paciente es absolutamente crítico para mantenerlo. Alguien me decía en algún momento que si uno no teniendo el foco claro, si aún a veces teniendo el foco claro se pierde, con frecuencia si no lo tiene, tiene más posibilidades de perderse. Realmente el tema de seguridad del paciente no es nada diferente al arte de mantener las herramientas enfocadas en el paciente y buscar todos los desarrollos en ese sentido. Hagámoslo de manera sistemática, deliberada, de manera coordinada, sepamos para qué sirve una herramienta y cómo se entrelaza con las demás herramientas que tengamos para poder desarrollar un proceso adecuado. Evidentemente el modelo tiene que tener una incidencia en cultura. Tal vez los procesos de seguridad al final tienen como gran propósito el hacer transformaciones de la cultura, en la medida en que las estructuras organizacionales que tenemos en los sistemas de salud no permiten frecuentemente el poder establecer estos procesos seguros, y de alguna manera la misma práctica clínica tiene algunos sesgos que a veces se convierten en ciertas barreras para lograr la seguridad en el paciente. De manera que un tema que es muy relevante cuando se diseña esto es: tenga en cuenta que todos los procesos deben estar orientados a la transformación de cultura. Incluso las herramientas de gerencia de procesos, de medición, las herramientas informáticas permiten llevar a la rutina diaria de la práctica clínica una serie de elementos que conviertan la actitud y la práctica clínica en procesos seguros. Y muchos de los procesos que se desarrollan tienen esta incidencia en cultura. De alguna forma el foco necesariamente tiene que mantenerse en el paciente, sin embargo encuentra uno resultados financieros adicionales. En algún momento cuantificamos las reducciones en materia de si estos eventos adversos se presentaban con esta tasa y ahora no se presentan, ¿cuáles son los ahorros? Resulta que desde el punto de vista gerencial aparecen cifras de 6 y 7 dígitos de ahorros a nivel
en el año, de manera que los resultados son bastante atractivos cuando los mira uno de cara a las finanzas institucionales. Pero no nos perdamos, de alguna manera, si los resultados son interesantes es porque se han enfocado en el paciente. Busquemos un enfoque preventivo. Necesariamente los procesos que están desarrollados al interior de una organización en materia de seguridad del paciente están buscando que no se presenten más eventos adversos. No qué pasó con el caso anterior. Los casos evidentemente te ayudan al aprendizaje para poder mirar qué es lo que hacemos para que no se vuelva a presentar. Un error en un momento dado se puede presentar, lo que no debe pasar es que se repita. De alguna manera la reiteración es lo que tratamos de evitar con estos procesos y evidentemente las metas que se empiecen a definir aquí tienen que tener una serie de elementos cuantitativos. Creo que estamos cayendo mucho en exagerar un poquito la literatura, los procesos, y creo que la tendencia mundial es, venga, que finalmente lo que interesa aquí son los resultados. En seguridad del paciente tiene también una particularidad y es que a veces con procesos muy sencillos, con técnicas centenarias como el lavado de manos, encontramos reducciones trascendentes en materia, por ejemplo, de infecciones, y eso, cambios a veces demasiado pequeños nos llevan a unas transformaciones muy grandes. Ese es uno de los efectos interesantes que se tiene en materia de seguridad del paciente. Parte de lo que se necesita en esto, además, es que los procesos de seguridad no es simplemente coger una herramienta de la literatura y traerla a aplicarla. Esto tiene que estar de acuerdo al marco institucional y de acuerdo al marco de garantía de calidad en Colombia. Evidentemente en seguridad hacemos mediciones, hacemos procesos de verificación, hacemos ciclos de mejora, desarrollamos acciones correctivas y de alguna forma eso ya está contemplado en un sistema de garantía de calidad. Realmente seguridad del paciente es un foco muy preciso que se da en procesos de calidad que hoy ya existen. Entonces mantengamos la articulación que debe existir en la medida en que parte de la experiencia que hemos encontrado en las instituciones es que tenemos muchas estrategias de calidad en la institución, probablemente todas articulables, pero potencialmente. De manera que se encuentran en las instituciones el proceso de Six Sigma, el proceso de ISO, el proceso de acreditación, el proceso de seguridad del paciente, y tenemos 6, 7 y 8 departamentos adicionales que al final están haciendo realmente lo mismo, son ciclos de mejora de procesos con un foco específico en los pacientes, de manera que la insistencia en esto es pongámosle coherencia a todas las diferentes actividades y busquemos que se articulen unas con otras como un elemento absolutamente clave para que los resultados sean efectivos. A veces me preocupa un poco el tema de las escopetas de Fisto, tratando de apuntarle a lo que demos, y realmente el tema de seguridad del paciente se convierte como una gran oportunidad para focalizar todos los esfuerzos y evidentemente los resultados, cuando se focalizan esfuerzos en cosas muy precisas, se potencian de manera muy llamativa. Este es el modelo planteado. El modelo básicamente tiene una gran similitud con algo que ustedes conocen, que es el modelo de gestión integral por calidad, en donde se contemplan tres elementos fundamentales: un tema de la plataforma estratégica, del direccionamiento estratégico institucional, un tema de la gestión de procesos y, por supuesto, y con particular relevancia, el tema de la cultura institucional alrededor de la calidad de los servicios. De manera que el modelo al final lo que busca es buscar una atención segura soportada por dos elementos fundamentales: los elementos de cultura y los elementos de procesos, que funcionan interdependientemente uno del otro. Yo puedo tener unos procedimientos, unos protocolos muy bien definidos, pero si la organización y los profesionales no los llevan a la práctica, no tienen ninguna relevancia y se quedan en papel muerto. De alguna manera, yo puedo tener una cultura muy proactiva y muy comprometida, pero si no tengo unas tecnologías y un soporte en procesos, tampoco voy a ser capaz de lograr ese entorno seguro alrededor de la atención del paciente. De manera que al final es buscar una atención segura sustentada en la cultura y los procesos institucionales. Obviamente hay una secuencia y una cadena, y lo que se pretende con el modelo, realmente les insistía, es que hayan
una serie de herramientas articuladas con un propósito específico definido. Esto es un poco la cadena que se está buscando plantear. Es una serie de elementos de inicio de la plataforma estratégica, de cómo las prioridades institucionales se deben ver reflejadas en esto, definiciones de focos específicos, sepamos cuáles son las prioridades institucionales y cuáles son los elementos relacionados con el principal quehacer de la organización, y allí es donde debe estar el foco institucional, y de alguna manera empezar a trabajar de manera paralela los modelos y las herramientas para gestionar la cultura organizacional, al mismo tiempo que se está buscando gestionar los procesos institucionales de manera que vayan paralelamente encaminados hacia el desarrollo de esta atención segura. Hay herramientas, aquí hay algunas de ellas, probablemente haya muchas más herramientas. Una de las más relevantes en el tema de las herramientas duras es el apoyo en la literatura. Insisto, la literatura en este momento es suficientemente abundante para mostrarnos cuáles son las acciones costo-efectivas en materia de mejorar la seguridad de los pacientes, algunas de ellas centenarias y supremamente básicas como el lavado de manos, algunas de ellas muy avanzadas, herramientas tecnológicas, informáticas, que nos permiten ya utilizar herramientas radiofrecuencia o satelitales o ubicación de pacientes o códigos de barras, que de alguna manera son herramientas que ayudan de manera muy relevante en inversión tecnológica, que tienen unos resultados muy particulares. El modelo arranca por la compromiso organizacional. De alguna manera el propósito es que haya un compromiso desde el nivel directivo y que haya una formulación explícita de una política en la cual el nivel directivo esté comprometido explícitamente con toda la organización. Parte de esto tiene que estar articulado con la plataforma estratégica. Yo no puedo sacar una política de seguridad y decimos aquí vamos a tener la cultura justa, pero espere qué pasa con el resto de las políticas institucionales en materia de talento humano, en materia de reconocimiento, en materia de gestión y selección y entrenamiento de personas, en materia de las políticas mismas de calidad institucionales, de manera que debemos tener una plataforma estratégica a partir de la cual haya políticas específicas en materia de calidad, y probablemente allí es donde vamos a encontrar claramente el espacio para desarrollar las políticas de seguridad. Con un tema de insistencia, y es hagámoslas formales. Muy frecuentemente he visto que las juntas directivas dicen sí, claro, nosotros estamos supremamente comprometidos, pero venga y escriba, póngalo escrito y verá que eso da mucha más relevancia frente a la institución. Pero hay algo que da mucha más relevancia, y es, además de ponerlo escrito, cumplir. Una estadística que consultábamos en el INEGI que nos decía que dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de política de seguridad se habían cumplido más del 80% de las instituciones. De manera que esto realmente hay que acompañarlo con coherencia con las actitudes y los comportamientos. Es muy difícil que un equipo directivo se presente diciendo estamos comprometidos con la seguridad y 2 días después están votando a un médico porque mire el error que cometió. De manera que lo que tenemos que buscar es esa coherencia entre la formalidad en expresar una política y las actuaciones que se hacen en torno a ella. Esto no puede ser una simple colección de buenas intenciones. A veces se nos quedan las políticas en términos de la cultura justa y estamos todos comprometidos, muy chévere, pero cuando hay que hacer alguna inversión que en un momento dado se necesita establecer una barrera de seguridad que implica una inversión, esperemos un tiempo, porque es que primero veamos, una frasecita que he escuchado con alguna frecuencia, primero sobreapoyemos financieramente para después trabajar con calidad. Y resulta que normalmente terminamos sobreapoyando 10, 15 años, y realmente la forma real de llegar a procesos de calidad es entendiendo que se necesita un acompañamiento de recursos para poder desarrollar unos resultados concretos. Evidentemente la idea es que esto, la política de alguna manera tiene que tener una trascendencia específica en términos de la cultura formal institucional. Realmente la idea es además tratar de que esta cultura
cultura formal que estamos desarrollando a través de una política institucional se vea cerrando la brecha entre las culturas informales que normalmente existen en la institución. Hay ciertos contenidos que hemos venido encontrando en las diferentes políticas. Esto es un poco cuáles son los contenidos que se han visto en esto. Obviamente tiene un objetivo centrado normalmente en resultados, en términos de vamos a reducir eventos adversos, la política que tiene como propósito reducir eventos adversos, integrar y mejorar la cultura de seguridad, etc. Normalmente se encuentra el tema del sistema de reporte involucrado ya en la política, un tema muy importante que de alguna manera es parte de la lucha y de las cosas que nos mostrábamos hasta ese momento de cómo somos capaces de ser coherentes con las políticas institucionales en materia de cultura justa para que la institución crea y sea capaz de desarrollar estos procesos. Uno de ellos es el tema de la confidencialidad, los análisis que se hacen alrededor de un proceso para identificar errores o potenciales fallas que puedan generar problemas. De alguna manera no pueden ser informes que terminen trascendiendo en las entidades de control para efectos de que tengan un castigo, porque eso mata el proceso de entrada. Si yo voy a hacer una investigación sobre un caso para ver qué barreras de seguridad implemento y resulta que se termina en un proceso disciplinario contra mí, pues la siguiente vez no lo hago. De manera que un poco el tema que se ha insistido en esto es: vamos a garantizar la confidencialidad de los procesos y de las actuaciones, y probablemente sean los mismos equipos de salud al interior los que sean capaces de generar los análisis, las correcciones y los ámbitos de entorno seguros. Normalmente tiene definida una estructura, aquí es donde hemos encontrado un poquito diferentes puntos. Entonces está la oficina de calidad, la oficina de seguridad, la oficina de inteligencia, 4 y 5 oficinas diferentes. De alguna manera, la idea es que seamos explícitos y desde la estructura, empezar a estructurar, a definir estas articulaciones. Obviamente, también lo mencionábamos hasta ese momento, el tema de homologación de conceptos que nos debe generar desde el nivel institucional, nacional, pues nos debería permitir homologarnos. Sin embargo, en este momento creo que todavía no lo estamos, y parte de las cosas que necesariamente están haciendo las políticas es homologando por lo menos en el interior de la institución estos conceptos para que todos trabajemos lo mismo. Es un evento adverso que es un error, es un error latente, es una falla activa, etc. Una serie de estrategias de difusión y entrenamiento. Obviamente la política no es un papel muerto, es una expresión formal de la administración para efectos de que el resto de la organización siga esa directriz, y la única forma de que empiece a seguir es obviamente difundiendo y desplegando esa política. Una integración con otras políticas institucionales, políticas de talento humano, políticas informáticas, políticas de tecnología que necesariamente están teniendo que ver con seguridad del paciente. De manera que al final es muy importante que existan estas congruencias y que se potencien más que enfrentamientos que puedan existir entre diferentes áreas de procesos organizacionales. Y evidentemente una de las cosas que está haciendo presente y que me llama la atención por lo interesante es la integración del paciente y su familia en todos estos procesos. Cómo buscamos que los pacientes y familias son agentes activos en su propia seguridad, y de alguna manera cómo estamos empezando a incorporar directamente la política. Evidentemente les comentaba que hay un tema muy relevante, y es ponerle foco a todos estos procesos. Estos son los focos que se han definido simplemente como ejemplos de qué es lo que debe definir un foco institucional. Si indagan un poquito las instituciones, ustedes van a ver que tienen una relevancia y una congruencia entre cuáles son las prioridades institucionales, cuáles son los perfiles epidemiológicos, qué tipo de pacientes atienden, y ahí es donde estoy colocando el foco. Evidentemente, el trabajar todo al mismo tiempo nos genera una muy poca probabilidad de que tengamos efectos y resultados efectivos en términos de resultados de seguridad del paciente. De manera que el planteamiento que se hace simplemente es definir un foco muy articulado con las autoridades institucionales. Si eso no sucede, probablemente o no tiene foco y se dispersa demasiado, entonces vamos a trabajar a través de camillas, de lavado de manos, en todas las cosas, y terminamos dispersados en un programa
por ejemplo, para familias de familias probablemente tenga un desarrollo de 8, 9, un año de desarrollo, y de alguna manera, si yo no me enfoco en eso y además entonces todo eso, como que estoy abrumando a las personas, entonces tengo que estar pendiente de las 400 normas nuevas que hay que establecer, probablemente no sea capaz de desarrollar todos esos procesos. De manera que el planteamiento es, cuando usted está desarrollando, implementando y diseñando un programa de seguridad, ponga el foco particular y empiece por ahí. Y de alguna manera probablemente empiece a lograr, probablemente después le queda mucho más fácil soportarse la captura que se ha desarrollado anteriormente y empezar a trabajar otros puntos. Pero en principio realmente la sugerencia es coja un foco muy específico y empiece a desarrollar. Les comentaba que parte del modelo tiene que ver con el manejo de cultura. Hay un capítulo muy específico en este modelo relacionado con el tema, y de alguna manera se ha buscado una secuencialidad en términos de una serie de acciones. Lo primero es, empiece con un proceso de sensibilización y básicamente, curiosamente el tema que se ha planteado aquí es el reporte como herramienta de seguridad del paciente resulta ser un elemento, es una herramienta con mucho más efecto en la cultura organizacional que realmente en la gestión del proceso. De una forma hay ciertas estadísticas que nos venimos consultando, nos dicen que de cada 100 eventos adversos que se identificó por tribuno, por indicios de eventos adversos, solamente uno de ellos se ha reportado. O sea, al final el reporte como valor estadístico es muy bajo realmente. Tiene efectos muy interesantes cuando tú lo tomas como análisis de casos. Cuando tuve un evento adverso sentinela, de alguna manera nos lleva a que probablemente allí sí vamos a encontrar barreras específicas para que no se nos vuelva a repetir ese error. Sin embargo, como análisis de casos utiliza valores, pero el reporte tiene una gran injerencia en cómo permeamos toda la organización para que esté pendiente, tan pendiente que reporte los errores o los eventos adversos que se establecen, que se encuentran en la organización. De manera que el valor estadístico es muy poco, pero sí tiene una gran incidencia y de alguna manera muy buena parte del tema se trabaja en términos del reporte como una herramienta de cultura de seguridad. Tiene un efecto bastante curioso que me llama la atención frente a los indicadores que de alguna manera se están generando a nivel nacional, es que entre más trabaja en la seguridad del paciente, probablemente voy a incrementar mucho más los reportes de eventos adversos y errores en la atención. De manera que el que yo tenga hartos eventos adversos no quiere decir que sea una institución que tenga muy mal comportamiento. Probablemente quiere decir que yo tengo una búsqueda activa de esos eventos adversos y probablemente mis estadísticas están incrementando. Hasta que llegue a un punto que se estabilice, probablemente lo que tenemos es una curva en donde inicialmente cuando se empieza el reporte se empieza a incrementar. Realmente parte de las estrategias es buscar que se incremente. Pues las estadísticas pasan de 1 o 2 eventos adversos al año por reporte a 100 y 120 reportes mensuales. De manera que creo que un indicador del número de eventos adversos generado por reporte voluntario, creo que no es un indicador que nos hable ni bien ni mal de la organización, probablemente nos habla bien cuando está empezando a implementar su poco. De alguna manera el planteamiento que se ha hecho también es empiece con eventos adversos. Nos han pasado cosas como se promueva el tema del reporte de eventos adversos y del error, y de alguna manera se nos ha vuelto cosas como la central de chisme de la organización, que es que anoche se quedó dormido, que es que el elenco estaba mal genio, que es que no llegó temprano, y se está prestando este tema, particularmente cuando empezamos con el reporte de errores, como que todo puede ser un error, y realmente así es. Cualquier circunstancia relativamente anormal a la institución puede convertirse en un elemento potencialmente lesivo para el paciente. Pero hay que establecer ciertas relaciones, de manera que el planteamiento que se hace aquí es empiece con un reporte de eventos adversos que te da mucho más claridad en el foco de qué es lo que queremos. Empiece a reportar usted, así sean eventos adversos leves o por supuesto los sentinela,
y de alguna manera cuando usted tenga claridad de cuáles son aquellos elementos que potencialmente tienen una relación causa-efecto directa con los eventos adversos, empiece a incorporarlos en su sistema de reporte. Si no se nos vuelve un tema de chisme institucional que no es bueno para nadie. El tema del sistema de reporte cuando está centrado en valores, si bien obviamente el efecto se busca preventivo, pero nos genera a veces roces institucionales y en algunas organizaciones he visto que incluso llegan a ser elementos de roces. La forma es la manera de formalizar las broncas alternas. Entonces, de alguna manera, el tema de seguridad no debe desvirtuarse por esa vía y probablemente lo que más nos ha ayudado es focalizarlo en los eventos adversos inicialmente y después es muy posible que empiece a transformarlo de una más fácilmente. Obviamente, en este momento nos está haciendo falta el sistema de reporte externo. Al final debería tener una manera de tener un aprendizaje nacional a través de las circunstancias que le pasaron a las diferentes instituciones y el reporte externo realmente se plantea como un tema de aprendizaje institucional, no como una serie de estadísticas para ver quién es mejor o quién es peor. No, creo que no nos podría pasar nada, pero que hiciéramos un ranking por tasa de eventos adversos. Eso sería absolutamente nefasto, pero sí sería muy interesante que las experiencias en materia de eventos adversos sean disponibles para todas las organizaciones. Y ese es el efecto explícito que se busca, de manera que el reporte al final tenga una capacidad de que genere una trascendencia, un aprendizaje tanto organizacional como trascendencias locales, regionales. Otro de los temas que se plantean aquí en esta secuencialidad es, además de entrar a identificar y de transformar y sensibilizar, empecemos a hacer las mediciones específicas. De hecho, hay una encuesta de seguridad que es bastante interesante, realmente la estructura está muy bien analizada, la hemos visto en varios países, el HDP ha participado en términos de diseño de esto, yo como mismo han involucrado elementos sobre el tema. De alguna manera, además tiene una muy fácil incorporación institucional para desarrollarla. Y un poco lo que hemos hecho, sencillamente quería traerles una serie de consolidaciones de encuestas que hicimos. Aquí están presentes 6 instituciones, más o menos 700 y tantas personas que han sido encuestadas con esta herramienta. Y de alguna manera lo que hicimos fue cruzar todas las instituciones para mostrar una institución particular. De manera que aquí tenemos involucradas 7 instituciones y de alguna forma nos empiezan a mostrar unas cosas bastante interesantes. El tratamiento está más o menos en términos de, si usted está por encima del 50% de porcentaje de respuestas positivas en ese ítem, pues no es su fortaleza, pero probablemente no sea su punto crítico. Su fortaleza es todo aquello que esté por encima de 70. Trabaje con particular relevancia las cosas que estén por debajo del 50%. Y estos son los dos elementos que nos han salido en esta consolidación general. La idea es que algo que nos está viendo en este momento, esta es la percepción de las personas de las instituciones en relación con la seguridad del paciente, y lo que más nos ha estado viendo son las transiciones. ¿Cómo pasa el paciente de acá? ¿Cómo llega de hospitalización a radiología, de urgencias a cirugía? Esas transiciones en las instituciones, en el interior de las instituciones y además entre instituciones, nos estaba viendo mucho allá donde se caen las camillas, allá donde no fluye la información, allá donde no es fácil intercambiar información sobre las condiciones del paciente, allá donde la alergia, que ya la habíamos identificado, no pasó. Allí es donde estamos teniendo más dolor de cabeza y probablemente es donde yo pensaría que debemos tener un foco muy específico, como establecer relaciones claras que nos permitan disminuir el riesgo de cada paciente. Y el otro tema que evidentemente tiene que ver con la cultura es la respuesta cognitiva. Son los elementos que están allí como crítico, y es que evidentemente tenemos que trabajar mucho más en términos de que el efecto que se encuentra cuando yo reporto el error es que me regañan, o peor aún, teniendo una investigación,
De manera que el objetivo de esto sí es tratar de que nuestras herramientas empiecen a apuntar a esta transformación de cultura, a que cuando se reporte el error debe incluso promoverse, felicitarse cuando se reporte ese error, incluso de alguna manera el castigo estaría más en términos del comportamiento. De manera que este es un poco el comportamiento de esta muestra de 6 instituciones, que de todas formas creo que es un elemento bastante interesante. Realmente el comportamiento varía de una organización a otra, pero estos dos elementos que están allí sí han sido constantes como puntos críticos en todas las que hemos tabulado. Al final hay una calificación que dice hay un porcentaje de respuestas positivas, está alrededor del 60%. Pensaría uno que con este resultado sí es susceptible de mejora, pero de alguna manera nos percibimos como relativamente seguros. Eso es un poquito el resultado de las tabulaciones de llevarse. El tercer elemento que se está planteando tiene que ver con herramientas específicas de llevar esa política a la operación. Y este es un poco también planteamientos que se han recogido un poquito de IES, las posturas en materia de aprovechar instancias clínicas, reuniones y discusiones clínicas al interior de las organizaciones para el desarrollo de esa transformación, de esa cultura que nos gusta en la política, cómo la llevamos a la operación en los equipos clínicos. Y concretamente lo que estamos diciendo es probablemente las herramientas más efectivas están en términos de las rondas de sesiones breves. De alguna forma hay ciertas dificultades que hemos tenido en la versión, en unos son rondas clínicas y en otras se llaman briefings. Las traducimos como sesiones breves, sencillamente son elementos operativos para llevar a cabo esta política de sistemas de reporte, de mecanismos de análisis, de transmisión de las políticas, de análisis y mediciones a los elementos específicos en la operación de las unidades de los procesos institucionales, de manera que las rondas son conforme una serie de equipos y dentro de esas rondas dedíquenle un tiempo a los procesos de seguridad, a hablar de seguridad del paciente. Ojalá toda la reunión fuera dedicada a eso, pero de alguna manera la idea es tengan en cuenta ciertos parámetros, pongan elementos concretos a eso. No es sencillamente unas charlas agradables tomando tintas de miren que aquí nos pudo pasar, es pongan elementos, pongan cosas como implemente 1, 2 o 4 sesiones de mejora este año, trate de reducir una serie de elementos y eventos adversos, de manera que al final trate de llevar a la práctica clínica todos estos procesos. El siguiente tema tiene que ver básicamente con la gestión de procesos y las herramientas que se están acá. Básicamente, el planteamiento inicial es defina una manera de identificar elementos web. Y en esta se han planteado varias herramientas. Este tema de la arquitectura tiene unos desarrollos bastante interesantes, unos elementos que te permitan llegar a estrategias confiables de identificación estadísticamente. Y realmente es uno de los elementos que en este momento se están utilizando con unos resultados bastante interesantes. Hay otras estrategias. El proyecto IDEA nos mostró unas tablas de aterrizaje, la palabra que usa son tablas de cribado, que nos permiten empezar a filtrar los casos que corresponden a eventos adversos, o los estudios de prevalencia o de incidencia. Era que la idea es tratar inicialmente de identificar cuáles son sus eventos adversos, sus errores y las relaciones causadas. El siguiente tema es análisis, y dentro de ese tema de análisis básicamente se plantean dos procesos o dos herramientas, uno de análisis prospectivo y uno de análisis retrospectivo. El tema de análisis prospectivo es tratar de identificar un proceso y mirar qué puede fallar en ese proceso que me pueda generar un evento adverso, que es el tema de análisis de falla y efectos. Creo que es una herramienta que ya muchos de ustedes conocen, es básicamente el análisis del proceso para identificar la manera en que puede fallar, qué efectos tiene y cuáles son las causas. Una serie de evaluaciones que te permitan priorizar esos elementos y al final lo que buscamos es que esas identificaciones prospectivas nos permitan identificar barreras de seguridad y construir unos procesos seguros.
El otro tema obviamente es el tema de análisis causal, es cómo somos capaces de, cuando se nos presenta un evento, analizar para identificar cuáles son los elementos que pudieron llevar a ese evento adverso, que llevaron a ese evento adverso. Y creo que no solo existir en el tema de los análisis causales para efectos de corregir e identificar los eventos adversos, no de castigar a las personas. El tema del análisis multicausal es claramente establecido y hay ya una herramienta que nos ha sido de gran utilidad para dos cosas, para homologar taxonomías en la institución, cuáles son los conceptos de eventos adversos, falla, etcétera, que es este modelo organizacional que nos plantea el Protocolo de Londres, y de alguna manera nos ha permitido, nos ha facilitado el entendimiento de la taxonomía en el tema. De manera que son las dos herramientas que en este momento se están utilizando y al final la tendencia que existe en materia de análisis de eventos adversos es no el castigo, sino obviamente la identificación de las barreras de seguridad de los eventos adversos para efectos de poder establecer procesos activos. Hay un elemento que resulta muy relevante y es cómo combinamos las dos herramientas. Tienen ventajas y desventajas. Cuando yo con un análisis causal retrospectivo, pues voy a la caja porque esas fueron las fallas que encontré y esas las fallas que corregí. Sin embargo, pudo haber sido que en una comunicación, un evento retrospectivo, uno de los problemas puede haber sido la falta de conocimiento y identificación de lo correcto, qué sé yo. Pero en un momento puede ser la experticia de quien esté operando. Y entonces puede que un análisis causal identifique unos, pero puede que se me hayan quedado otros que no estuvieron presentes en ese caso, pero que siguen siendo factores de riesgo. Entonces tiene una gran certeza de identificar cuáles son los elementos y los factores de riesgo, porque va a estar aquí, pero probablemente no es tan bueno cuando sea necesario rediseñar el proceso completo. Por el contrario, el tema del análisis prospectivo tiene las ventajas exactamente contrarias. Es relativamente especulativo, es lo que puede fallar. Sin embargo, lo que se hace es que te coge el análisis completo y ya vas a identificar probablemente todos los elementos que estén allí involucrados. De manera que el tratamiento aquí es básicamente utilice estas herramientas que se complementan y de alguna manera establezca mecanismos que le permitan potenciar unos elementos con otros. Obviamente el objetivo final es diseñar procesos seguros, barreras de seguridad y un elemento que me parece particularmente más natural, la gestión de procesos con la gestión de cultura. Hay dos herramientas que de alguna manera han generado especial énfasis. El uno es el tema de la revisión. Mira y cuando se hace una medida realmente se tiene un efecto directo en la transformación de cultura. Cuando el clínico ve que el 40% de las personas tienen fallas, empieza realmente a recapacitar sobre las posibilidades de error y las potencialidades que tienen. Y segundo, el despliegue de estándares. Han sido las dos herramientas más efectivas en tratar de que los procesos tengan un efecto real en los elementos de cultura organizacional. Mensaje final: integre, articule, coordine una serie de estrategias, acciones y herramientas en un foco claro y preciso. Muchas gracias.